Hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, se la escucha. Bueno, gracias. Buenas tardes. No se la ve. Ahí se la ve. ¿También? Bueno. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Bueno, vamos a esperar. Falta todavía un minutito. Así que pueden ir añadiéndose otros. Pero no tengo a nadie pendiente que se pida el ingreso. En la primera clase fuimos alrededor de 30 personas. Faltan todavía. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguien que quiere ingresar? Que ustedes vean, yo no tengo a nadie pendiente. No, no vemos a nadie. Tampoco recibimos mensaje. A ver. No, no se recibió mensaje al grupo tampoco. Pero bueno, entonces deciden ir a una clase sola. Capaz que mal falta, tiempo. o sea, en general se conectan siempre 2 minutitos después. Claro. Y bueno, ya son y 31. Esperamos un minuto más y largamos. ¿Tuvieron clase el lunes? Sí, sí, el lunes estuvimos. ¿Y qué vieron con Pecia? Vimos, bueno, digamos, de la materia, pero una especie de introducción. Empezamos a ver, digamos, funciones, gestión, función legislativa, todo eso, y después los órganos, la competencia, pero nada más, una especie de introducción. Un breve pantallazo de la materia y también habló de la bibliografía, que después lo iba a consultar con usted para saber qué autores nos indica para poder arrancar a leer la materia. Eso fue una bastante introducción, digamos, de la materia. Bueno, sí, se van agregando algunos más. Somos 3, 4. ¿Cuántos somos? 17. No me marca la cantidad, nada. Hoy. Abajo, cuando usted toca, debería decir. Sí, pero hoy no aparece. Es más, ahora desapareció todo. Ok. Estoy como quiero. Se ha iniciado otra vez. Iniciar reunión. ¿Estará en modo de pantalla completa, doctora? ¿Y por eso no lo muestra? No. Está normal, como siempre. Como lo dije en el cuatrimestre anterior. No lo volví a usar para eso. Pero
Ahora no inicia ni siquiera la reunión. Qué ¿Qué raro. pasa? Se cortó. Ahí aparece. ¿Ahora me ven? Sí, Sí, estamos perfecto. viéndola siempre. La reunión nunca se cortó, ¿eh? Pero fíjate que no me aparece nadie. Normalmente aparecen los que quieren ingresar, y yo les hago para que puedan ingresar y todo. Ahora no me aparece nada. Y estoy en mitad ¿Quiere de- En que, teoría, cuando quiere que abre contacte a Secretaría alguien del Académica, centro? ingresan. Pero Ay, creo que ingresan directamente, no hay sala de espera. bueno. Celda de esa que Cambió, el no me- centro lo hace. Claro. Claro. Debe ser distinto el sistema ahora. Bueno, listo. Entonces empezamos, porque si ya hay 17, yo pensaba que eran 1 o 2 nada más. Acá me marca más 1 y ese es un chat de si escuchan, que sí, ya veo que escuchan, así que no hay nada más. Bueno, ya que hicieron la introducción de la materia y la bibliografía obviamente es la que está en el programa, es una bibliografía general y especial sugerida. Existen ya determinados temas que han sido desarrollados y se encuentran en el campus, con lo cual también eso les sirve, sobre todo para la segunda parte, todo el desarrollo de la parte procesal administrativa está desarrollado, todo lo que tiene que ver, tienen también PowerPoint y tienen también videos del doctor Hutchinson, que es el titular de la cátedra. Bueno, mi nombre y mi apellido ya lo leen en pantalla, así que bueno, soy la profesora adjunta a cargo de esta comisión, me voy a presentar por si no quedo como una maleducada, me llamo Adriana Antón, hace muchos años ya que estoy acá, y bueno, lo que me hizo llegar la subsecretaría académica son las fechas ya de los parciales. Con lo cual empezamos y ya estamos en el primer parcial, porque el primer parcial es el 24 de septiembre, chicos. O sea, van a pasar el día de la primavera y el día del estudiante, pero ya estudiando, porque el primer parcial lo fijaron un día viernes, que no es día de clase nuestro, así que bueno, es así. Está prevista la entrega de las notas al día 1 de octubre y el recuperatorio para el para el 15 de octubre. Y el segundo parcial sería el 23 de noviembre, con entrega de notas el 3 de diciembre, y el 7 de diciembre, digo bien, sería el recuperatorio. Ya terminaríamos, para aquellos que aprueban, la cursada el 7 de diciembre. O sea que esto va a ser muy, muy breve, de cuatrimestres ya cada vez tienen menos, pero bueno, esto es lo que hay. Va a haber presencialidad tal vez en los exámenes si las condiciones sanitarias lo posibilitan. Eso es lo que ha comunicado el secretario, la subsecretaría académica. De tal forma que, bueno, si son presenciales, oportunamente se le dirá, y la modalidad que se adopte. Y si van a ser en el campus, también. Las pautas van a ser dadas. En el campus yo normalmente suelo comunicarles o darles información y escribirles sobre algunos temas donde dice avisos. Ahí en avisos les voy poniendo horarios, fechas, programas o el desarrollo de algún tema en particular. Así que, bueno, eso es en cuanto al cronograma que hoy me ha hecho llegar el subsecretario académico. Respecto de la bibliografía que yo considero que es esencial y desde el punto de vista práctico a ustedes les sirve, yo les diría que tengan una ley de procedimiento comentada, tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires. Con esto no estoy diciendo compren, pero la pueden conseguir alguna ley, el texto de la ley 19.549 y su decreto reglamentario, que es la norma de procedimiento que con carácter supletorio rige en el ámbito de la Administración Pública Nacional y sus entes descentralizados, y luego una ley de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires, que es la ley 7647 comentada. Ambos textos, los autores, tanto Hutchinson tiene a nivel nacional como provincial, Bottazzi también tiene,
Si requieren algún libro de texto, puede ser algún manual, podemos estar viendo algunos temas por Casagne, Bromi, puede ser 10 el que tenga, pero obviamente ni 10 ni Marienhof son autores que tengan temas actualizados, por obvias razones. Ellos ya han fallecido y cuando escribieron fueron cuestiones bastante previas a las ulteriores actualizaciones que surgieron en estas normas, con lo cual les puede servir desde el punto de vista conceptual. Pero les diría que no se embarullen en determinados temas buscando por ahí libros que no están actualizados, y ese material lo lean de los comentarios específicos de las normas de procedimiento. Por ejemplo, el tratamiento de los recursos, que más allá del PowerPoint, del cuadro comparativo que yo les puedo hacer llegar, los comentarios específicos en las normas de procedimiento que les señalé, lo van a encontrar bien desarrollado. Lo mismo en relación a la actividad administrativa, al acto administrativo, a las nulidades, a la competencia, a las técnicas de organización administrativa, muchos temas que tienen que ver con el fondo y con la forma, porque esta es una de las características que hacen de esta materia que veamos una triple y a veces hasta una cuádruple imposición normativa. ¿Por qué? Porque tiene cuestiones de fondo, pero también tiene cuestiones de forma, y tiene un ámbito donde se desarrolla en sede administrativa, que se denomina procedimiento administrativo, y tiene acciones que se plantean por ante el Poder Judicial, que constituye básicamente el contencioso administrativo a nivel nacional y a nivel de cada una de las provincias, por ser derecho procesal, y decido así la Constitución. En consecuencia, tenemos normas de fondo, de forma, y cada unidad en cada provincia, en cada ciudad, inclusive en virtud de la autonomía, pueden llegar a dictarse normas de derecho público exclusivamente local. Por eso este derecho administrativo decimos que es una rama del derecho público, que es esencialmente dinámica, y en este sentido no cabe duda de que es dinámica. Vean todas las cosas, todas las noticias, todo lo que está sucediendo, las cosas que prácticamente todos los días escuchamos, tienen que ver con cuestiones relativas a ese quehacer estatal, a veces tiene que ver con la inactividad también estatal, con lo cual lo que siempre les digo al comienzo de las clases es: esta materia no la vean como algo abstracto, como algo alejado de la respectiva vida cotidiana de cada uno de ustedes, sino que está mucho más próxima a nosotros de lo que nosotros mismos suponemos. Ni hablar en estos momentos que aún persisten, ¿no? Desde que se dictó el aislamiento, pasando por fases de distanciamiento en virtud de esta pandemia, todas estas modalidades, todas estas restricciones, todas estas cuestiones que fueron de alguna manera regulándose a través de decretos de necesidad y urgencia, que constituye los reglamentos como tales una fuente también del derecho administrativo, y ver cómo la emergencia en sí incide también sobre las normas, y ver hasta qué punto, ¿no es cierto?, tiene, digamos, compatibilidad con la Constitución o no algunas de esas decisiones que se adoptan. O sea, no es ajeno todo esto que estamos viendo, ni lo que vemos siempre a nuestro alrededor, porque tiene que ver con una materia que tiene una finalidad, y siempre les remarco esto, yo les hablo desde el deber ser, porque eso no significa que no parte de la realidad, no significa que no vea que las cosas pueden ser distintas, sino que como docente trato de darles, dentro de mis posibilidades, todas aquellas herramientas, todos esos, digamos, de alguna manera, estrategias de procedimiento, de proceso administrativo,
cómo abordar determinadas situaciones para que aquello que no es tal como la norma dice que tiene o que debería ser, intenten el día que ustedes sean profesionales lograr que se acerque y se torne más compatible con ese deber ser del cual necesariamente debemos hablar. Pero esto no significa que yo tenga que hablar solamente de la teoría, de lo que dicen las normas, y que no podamos de alguna manera escucharnos, o si me quieren interrumpir, o si me quieren hacer una pregunta respecto de determinadas situaciones o temas de lo que sucede en la actualidad, de las noticias que ustedes lean, de las situaciones que ustedes se le ven que de alguna manera no son por ahí tal como las estamos explicando, pero no porque las expliquemos mal, sino porque en la realidad por ahí se están dando tramitaciones en forma incorrecta. Entonces, tratar de hacer que se acerque lo más posible eso que está mal hecho, eso que constituye una zona errónea de la administración en su forma de actuar y en su actividad, intentemos, como ustedes como futuros abogados, de hacer que se aproxime un poco más a lo que debería ser. Entonces, lo que debería ser es el cumplimiento real de una finalidad, de un elemento teleológico, que es el interés público. Y el interés público es, digamos, como fin al cual debe propender todo el quehacer estatal, es un fin que atraviesa, es transversal a todos los institutos que vamos a ver en esta materia, e invisten a la misma de características propias, que hacen que muchas veces determinadas situaciones que estamos acostumbrados a ver en el ámbito privado del derecho civil y comercial, trasladadas al ámbito del derecho público, no se denominen de la misma forma o tengan una teoría especial, por ejemplo, en el ámbito de las nulidades, o el Estado puede hacer uso de ciertas cláusulas denominadas exorbitantes, que insertas en ciertos contratos del ámbito del derecho privado puede tornarlos ilícitos a estos, y que sin embargo trasladados al ámbito del derecho público son plenamente válidos. Entonces, obviamente cuando nos estamos refiriendo a esta materia perteneciente a la rama del derecho público, que es dinámica, tiene una triple o cuádruple imposición normativa, ¿producto de qué? Del gobierno, de la forma de gobierno adoptada por la Constitución Nacional, que es el gobierno federal. En consecuencia, todas las normas de procedimiento y de proceso pueden diferir en cada una de las provincias y en cada, obviamente. ¿Por qué? Porque tienen, desde el punto de vista constitucional, la autonomía para poder dictar esas normas procesales y procedimentales. Por otro lado, todo lo que es ámbito del derecho público es esencialmente local. En consecuencia, no es que vayamos a ver todos los códigos y todas las normas de procedimiento de cada una de las provincias, pero fundamentalmente sí vamos a hacer un esquema comparativo entre las normas que rigen a nivel de la Administración Pública Nacional, centralizada, descentralizada, sus entes autárquicos y todos aquellos a quienes resulte de aplicación la normativa de las normas de procedimiento de la 19.549 y otras específicas, y nos vamos a referir más puntualmente al ámbito de la provincia de Buenos Aires en cuanto a procedimiento y a proceso, y en cuanto a sus características. Por eso le digo básicamente leyes comentadas en cada ámbito, ¿sí? Esto es fundamental. Luego, algún tratado o manual actualizado, como ya les dijera, que está indicado en la bibliografía sugerida en el programa. Así que tienen libertad en cuanto a la bibliografía. Lo que les digo es busquen algo
que contenga elementos, digamos, actualizados. Lo demás puede servir desde el punto de vista conceptual, pero por ahí si estudian los recursos con un tratado viejo y no saben lo que rige en el ámbito del derecho positivo, bueno, corren el peligro de embarullarse en materias muy teóricas, una explicación demasiado teórica, y por ahí no saben lo que rige en la práctica. Entonces, seamos desde ese punto de vista más pragmáticos y vayamos a las normas que lo regulan y a sus comentarios, que son muy facilitadores en este sentido, sin perjuicio de lo que vamos a ir viendo clase por clase. Entonces, Doctora, ¿podría sí. repetir las leyes, los números de las leyes? La ley 19.549 y sus decretos reglamentarios, el último texto está ordenado en el año 2017, del decreto reglamentario 1759/72, tiene una modificación en el 91 y luego un texto ordenado del año 2017. Perfecto, muchas gracias. Eso es a nivel de la administración pública nacional, y sus entes descentralizados. Y la 7647 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y la ordenanza general 267 en el ámbito del municipio de General Pueyrredón, o en el ámbito de los municipios bonaerenses, porque a pesar de hablar la Constitución Nacional de Autonomía, sabemos que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires los municipios no son autónomos, sino que aún siguen siendo autárquicos. Esto significa que le falta la nota distintiva del poder darse su propia norma o carta fundante. Por eso es que existe una ley orgánica de las municipalidades que es común a todos los municipios de la provincia. Después vamos a ver más en detalle cuando hablemos de la descentralización, de las técnicas de organización administrativa. Esto es a modo introductorio. ¿Por qué entonces tenemos esa triple o cuádruple imposición normativa? Bueno, producto del gobierno federal. La Constitución adopta ese régimen, las provincias tienen esa autonomía, los municipios también, y dentro de esas atribuciones, todas aquellas que no han sido delegadas en el Congreso de la Nación son reservadas por las provincias que sabemos que preexistieron a la Nación. En consecuencia, todo lo que tiene que ver con proceso y procedimiento, como todo lo que tiene que ver con cuestiones de fondo de derecho público, van a ser esencialmente locales. El hecho de ser locales es otra de las características de este derecho administrativo. Hay un eje temático, una finalidad de la cual ya les hablé, que es el interés público, que es el interés objetivo protegido en la norma. No es el interés del Estado, no es el interés de unos pocos o de algunos, no es el interés desviado, como desviación de poder para el beneficio de alguien en particular, o del funcionario, o del Estado mismo con criterio fiscalista. En cualquiera de esas situaciones, las decisiones que se tomen van a estar viciadas de arbitrariedad por desviación de poder. El interés que se debe proteger es el interés objetivo, que está tutelado en la norma. Es decir, toda la actividad, el quehacer estatal debe estar enderezado hacia ese fin. Y hay un eje temático que es central y que hay un desarrollo en el campus, que es la función administrativa. Un eje temático que tiene que ver, yo diría prácticamente con la definición, con la sustancia de esta materia. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que estudiamos? ¿Qué es lo que abogamos? Cuando decimos derecho administrativo, lo asociamos al Estado, al quehacer estatal. Y está bien, en gran medida está referido a esa actividad del Estado y también a su inactividad, porque las situaciones de omisión, de inactividad procesal, cuando incumplen los plazos, todas esas cuestiones, la falta de prestación de un servicio, la falta de cumplimiento de un cometido específico a cargo del Estado, también tienen que verse desde el punto de vista
de esta materia. Ahora bien, ¿es pura y exclusivamente la función del Poder Ejecutivo? No. La función administrativa es la función que esencialmente la Constitución le ha destinado, le ha otorgado al Poder Ejecutivo como tal. Los otros poderes, ustedes saben que tienen otra función esencial. El legislativo, el de sancionar una norma con carácter general y abstracto, como es la ley, y el Poder Judicial, el de dictar y aplicar el derecho a una situación concreta, el de ejercer la jurisdicción a través de los fallos o de las sentencias. Ahora bien, esencialmente, entonces, la función administrativa está asignada al Ejecutivo, pero esto no significa que los restantes poderes residualmente puedan también ejercer esta función. Entonces, vamos a poner ejemplos concretos. Cada vez que un juez está en su despacho, no está firmando una sentencia o un fallo, es decir, no está justamente, exclusivamente realizando un acto de naturaleza jurisdiccional. Residualmente va a tener problemas que tiene que resolver en materia de personal, ya sea porque faltan, porque tiene que efectuar concursos, porque tiene que firmar órdenes para la compra de insumos para su juzgado, necesitan computadoras, necesitan el token, las acordadas de la propia Corte o de la Suprema Corte en el caso de la provincia. En realidad ponen de manifiesto el ejercicio de la función administrativa de esos poderes, porque cuando se dictan acordadas no son sentencias, muchas veces a través de las acordadas se establecen las normas estatutarias de los empleados del Poder Judicial, y eso es función administrativa, porque ese empleado también tiene derechos y obligaciones, y no tiene que ver, ¿no es cierto?, con la función jurisdiccional, tiene que ver con la función administrativa del Poder Judicial. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando las acordadas son digamos, de carácter general, así como si fueran normas, ¿no estaría ejerciendo función legislativa también? Es lo mismo que una ordenanza, ¿no? Una ordenanza de un consejo deliberante, puede ser una norma o un acto de alcance general, normativo, como lo es un reglamento en el orden ejecutivo, también, y puede tener sustancia material de ley por su carácter genérico y abstracto en relación a la indeterminación de los sujetos a quienes va referida. A ver, para eso tenemos ya que adentrarnos a la noción del acto administrativo y diferenciarlo de los reglamentos y de las acordadas. Un acto administrativo, que es un concepto esencial en esta materia, se caracteriza precisamente por ser de alcance individual. ¿Por qué decimos de alcance individual? Porque tenemos a los sujetos destinatarios de esa decisión previamente determinados. Si esos sujetos, no importa que sean 1, 2 o que sean 1000, cuando se aprueba un concurso, por ejemplo, para la cobertura de distintos cargos, va a haber un listado, tantas personas como hayan concursado y hayan logrado, ¿no es cierto?, un orden de mérito y cargos a ser adjudicados. En consecuencia, el hecho de que los destinatarios sean 5, 6, 100, 10, no le quita el carácter o el alcance individual a ese acto administrativo, porque yo tengo previamente identificado y determinado al sujeto, al destinatario de esa decisión. Va a ser Pedro García, Juan López, Adrián Antor, todos los que concursamos y obtuvimos un lugar para poder ocupar determinado cargo o función, ¿está claro? Sin embargo, cuando esos destinatarios no están individualizados previamente, no los tengo previamente determinados, ya entramos en la idea de la generalidad y de la abstracción, que es más propia de la sustancia material de una ley, por eso decimos que la ley es general y abstracta. Lo mismo un reglamento, y aquí estamos los reglamentos de carácter normativo, como puede ser una ordenanza,
del Consejo Académico, como puede ser una ordenanza del Consejo Deliberante, o, como vos decís, una acordada en ese sentido, que aunque no estén previamente individualizados, va a dirigir una pluralidad indeterminada de sujetos que son todos aquellos que van a encontrarse alcanzados por el ámbito de aplicación de esa norma. Son distintas manifestaciones, lo que yo no traté de explicarles previamente esto para no confundirlos con temas que todavía no vimos, sino para englobar la posibilidad de que ese ejercicio de función administrativa, ya sea a través del acto, sea a través del reglamento, o sea a través de acordadas de distintos órganos o de distintos entes, constituyen función administrativa. Algunos con alcance individual, otros con carácter general, como son, por ejemplo, los reglamentos, o como el ejemplo que vos podés dar, que en determinadas situaciones puede participar de esas características. La diferencia va a estar dada siempre es, como les dije anteriormente, por la previa determinación o indeterminación. Cuando se emite una ley, por ejemplo, que dice, bueno, a todos los individuos que nacieron durante los años, como cuando se establecieron excepciones al régimen obligatorio del servicio militar. Los que nacieron en los años 57 y 58 quedan exceptuados del servicio militar. Bueno, no se enumeraba, no se determinaba quiénes eran las clases 57 y 58. O a todos los que cobran entre y esto tienen que, o trabajan en relación de dependencia en forma autónoma y su régimen, entramos en el régimen de ganancias, pero bueno, no está identificado todos los que pagamos ganancias, sino todo el ámbito de aplicación de la norma van a ser todos esos sujetos que entren dentro del ámbito de aplicación de esa norma. Ahora, cuando la administración municipal o provincial dice autorízase a fulano de tal al desarrollo de determinada actividad, yo tengo identificado previamente quién es el destinatario de aquel a quien voy a dar esa autorización para el desarrollo de una determinada actividad, o para que a quien adjudico un contrato, o para que pueda construir un determinado edificio con ciertas características edilicias de acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, al Reglamento de Construcciones. Autorizo a alguien a quien tengo previamente determinado, a ese destinatario de la decisión. ¿Estamos? Ahí radica la diferencia. Y cuando estamos en presencia de reglamentos normativos o de incluso, miren, uno de los cuestionamientos por los cuales el Código Procesal Administrativo, el contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, fue modificado y tardó en ponerse en funcionamiento, tenía que ver con el carácter de la impugnación de las ordenanzas. Porque se modificó y se estableció que no se podían impugnar en forma directa. Cosa que primitivamente sí lo posibilitaba la norma. ¿Esto qué significó? ¿Que las ordenanzas no puedan ser atacadas de ninguna forma? No. Van a poder ser impugnadas por el hecho concreto del decreto o acto administrativo de aplicación de esa norma de superior jerarquía que es la ordenanza. O también van a ser susceptibles de ser impugnadas de inconstitucionales. O bien puedo promover un amparo frente a una determinada. Lo que se prohibió es la impugnación directa, es decir, se sanciona una ordenanza a través del Consejo Deliberante y directamente impugno esa ordenanza. Eso no va al contencioso administrativo. Ahora, el hecho concreto de aplicación de esa ordenanza a través del acto administrativo particular de alcance individual, sí. El amparo, sí. La inconstitucionalidad de esa norma, sí. Entonces, ¿qué se hizo? Se introdujo una modificación a la ley orgánica y precisamente para tornarlo lo más compatible con esta modificación introducida, se le asignó, cosa que no es unánime la jurisprudencia de las cámaras departamentales en lo contencioso administrativo, se le asignó a las ordenanzas
el carácter de leyes en sentido formal material. Es decir, formal quiere decir al procedimiento que conduce a la elaboración de esa norma. Obviamente la ordenanza no es el producto de elaboración de una ley, porque no intervienen dos cámaras, como en el Congreso o como en la legislatura. En la situación concreta, me estoy refiriendo, de los municipios bonaerenses, es la sanción de un consejo deliberante con la composición y la cantidad de concejales que la ley orgánica le asigna, pero no es el procedimiento de sanción con dos cámaras como lo establece la Constitución Nacional. De manera que desde el punto de vista formal, asimilarlo ha sido una forma de decir, bueno, como lo asimilamos a una ley, la posibilidad que queda de impugnar, al igual que una ley, es esta ordenanza por la vía de la inconstitucionalidad. Entonces le damos el alcance de ley en sentido material y formal. Y existen departamentos judiciales que incluso consideran que esas ordenanzas pueden suplir a una ley en la declaración de utilidad pública para expropiar. Bastaría para ellos la sanción de una ordenanza declarando de utilidad pública un bien para que pueda llegar a expropiarse ese bien. En el caso del Departamento Judicial Mar del Plata, cuyo fuero contencioso administrativo, tenemos los juzgados de primera instancia, que son 2 unipersonales, y luego tenemos una cámara regional con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata. No adhiere a ese criterio, sigue con un criterio más clásico y más antiguo, y sigue considerando que es necesario para la expropiación una ley en sentido formal emitida por la provincia. No bastaría con una ordenanza local para cumplir esta finalidad. Pero bueno, todo esto viene a colación del tema del carácter normativo que reúnen también estas ordenanzas. Y después oportunamente veremos las impugnaciones contra los actos de alcance general, que también en una forma bastante equívoca trata las normas de procedimiento provincial y municipal. Entonces, función administrativa en principio, entonces, en este caso, esa función administrativa residual del poder judicial no va a estar regulada por la ley 19.549 porque están los supuestos excluidos. Es función administrativa, pero no regulada por la 19.549, que es de aplicación al ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada a sus entes autárquicos, no a otro poder, más allá de que le ejerza, pero no está regulado por esta ley. Y en cuanto a la función administrativa que puede desempeñar el Poder Legislativo, las legislaturas en las provincias o el Congreso a nivel nacional, obviamente cuando están reunidos, los propios reglamentos internos, ¿no es cierto?, de sesión, de quórum, de cómo debe sesionar o efectuarse el tratamiento de las reuniones tendientes a obtener, ¿no es cierto?, el quórum y las mayorías necesarias para la sanción de la norma propiamente dicha. Bueno, esos reglamentos internos de funcionamiento son reglamentos de carácter administrativo. Lo mismo cuando los legisladores tienen sus asesores y su personal, tiene personal administrativo tanto el Congreso como el Poder Legislativo, que tienen normas de aplicación en materia estatutaria de sus derechos, sus obligaciones, sus compatibilidades, incompatibilidades, su remuneración, su régimen disciplinario. Todo eso es función administrativa, porque no tiene que ver con la elaboración, con la sanción de la ley, que es la función atribuida por la Constitución. En consecuencia, residualmente, estos poderes también ejercen función administrativa.
ya no con la aplicación concreta de estas normas de procedimiento, sino con las normas específicas que en cada caso las van a aplicar, pero función administrativa al fin. Ahora, si creemos que pasando por los 3 poderes del Estado, ahí concluye el ejercicio de la función administrativa, ahí sí ya estamos en problemas. Es más amplia la función administrativa. La función administrativa puede ser ejercida y para esto vamos a ir y a utilizar puntos de contacto y de reenvío con otras normas, en este caso con normas del derecho privado. Muchas de las fuentes provienen del derecho civil. En este momento rige la ley 26.094, el Código Civil Comercial unificado, pero bueno, con el aditamento de Cava y prácticamente la clasificación de las personas de derecho público y las personas de derecho público no estatal sigue siendo lo mismo, está sobre la base de la estructura también del Código de Vélez. En consecuencia, a ese artículo del Código Civil y Comercial para saber cuáles son las personas de derecho público estatales y las no estatales. Y dentro de las no estatales vamos a encontrar, obviamente, personas que también, sin ser el Estado, son de derecho público y ejercen función administrativa. Y dentro de ese grupo de esas personas de derecho público no estatal, para tener, y van a recordarlo porque eventualmente cuando ustedes se reciban, se van a tener que matricular. ¿Dónde? Se van a matricular en el Colegio de Abogados. Otros se reciben de contadores, lo harán en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sí, cada profesión tiene su incumbencia y tiene un colegio o un consejo que tiene el poder de policía de la matrícula en relación a esa actividad. Es decir, para poder ejercer no basta con que yo tenga el título. Para poder ejercer yo tengo que estar inscrito, tengo que estar matriculada y estoy sujeto a las obligaciones que me impone ese respectivo colegio que me está nucleando. En consecuencia, si me porto mal como profesional, el poder, la potestad disciplinaria la tiene ese colegio. Entonces, ustedes habrán leído a veces en los diarios, se suspende al abogado tal por tantos días en la causa tanto. Bueno, eso es producto de los procedimientos disciplinarios, entre otras cosas que son ejercicio de función administrativa por parte de estas personas de derecho público no estatal. ¿Y por qué son de derecho público no estatal? Porque el Estado, en cierta medida, le está invistiendo a estas personas de prerrogativas propias del poder estatal, es decir, delega en estas personas prerrogativas propias del Estado. En este caso, el control de la matrícula. El control de la matrícula es el poder del policía en materia de ejercicio de esa profesión o de esa actividad. Tanto que frente a las decisiones provenientes de esos colegios o de esos consejos profesionales, también está previsto la posibilidad de la interposición de un recurso directo ante la Cámara Contencioso Administrativa, es decir, que es materia contencioso administrativa también. Con lo cual vemos su índole, ¿no es cierto? Entonces, la clasificación de las personas, vamos a buscar su fuente en el ámbito del derecho privado. Un código civil y comercial que con esta última reforma implica una clara publicización del derecho privado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a poco que ustedes vayan viendo gran parte de su articulado, hay muchísimas circunstancias que ustedes van a encontrar que reenvía al ámbito del derecho público y dice específicamente van a estar reguladas por el derecho administrativo. Incluso el propio contrato de locación,
que es un contrato de derecho privado que está regulado directamente en el Código Civil y Comercial, va a establecer una distinción según si el Estado actúa como locador o como locatario. En una situación va a estar regulada por el derecho privado y en otra va a estar regulada por el derecho administrativo. Es decir, hay muchísimas situaciones. Por supuesto, algunas se han mantenido porque ya Vélez había reconocido en su artículo 1871 y 2611 las restricciones impuestas al dominio privado en aras del interés público van a estar reguladas por el derecho administrativo, es decir, que reconoció la autonomía de este derecho en el propio Código Civil. Es decir, había determinadas restricciones al dominio privado que no podían estar reguladas por el derecho civil, sino como eran establecidas precisamente en función del interés público, tenían que estar reguladas por el derecho administrativo. Llámense restricciones administrativas, llámense servidumbres administrativas o la propia expropiación. Recuerden ustedes, durante muchísimo tiempo, expropiación la veían en derechos reales y se volvía a dar en derecho administrativo. Para los civilistas era un instituto de una compraventa forzada, pero regulada por el derecho civil. Y en realidad siempre a mí me pareció, y creo que el código lo receptó como materia contenciosa administrativa, lo reconoció en su entidad de instituto de derecho público, porque es esencialmente es el máximo grado de restricción al dominio que prevé la Constitución, y entonces su materia está regulada por normas de derecho público, al punto que va a haber una ley de expropiación en cada provincia, o si la que expropia va a ser la nación, va a tener su propia ley de expropiaciones, y en consecuencia el proceso también que se lleve a cabo, el proceso expropiatorio, va a ser regulado en los ámbitos procesales en forma diferente. De tal forma que es un instituto típico del derecho público y hoy por hoy está enumerado en forma explícita dentro de las materias enumeradas, no en forma taxativa, sino meramente ejemplificativa o enunciativa, en el artículo 2 de la ley 12.008, que de paso les voy adelantando el número, y así también van buscando bibliografía del Código Contencioso Administrativo en la provincia de Buenos Aires y sus modificatorias. Existen códigos comentados, la cátedra, bajo la, digamos, la realización y la elaboración principal del titular que nos congregó en su oportunidad, redactamos cada cual algún comentario en el capítulo del código, y sin perjuicio de eso yo tengo un trabajo que espero que no lo hayan sacado durante el receso, que está en los archivos del campus, sobre toda la parte procesal, y con esto ya vamos un poco a ir diagramando en función del programa hasta qué punto llegamos en la primera parte y desde dónde hasta dónde el segundo parcial. El primer parcial va a abarcar todas las primeras unidades hasta los contratos en particular. De los contratos o sea, contratos en general, la noción de contratos administrativos en general. Toda esta primera parte va a estar incluida para el primer parcial. Luego, cuando comencemos a desarrollar los contratos en particular, el poder de policía, las restricciones y límites al dominio, el procedimiento administrativo, el proceso administrativo, todas esas cuestiones, las bolillas y unidades subsiguientes, esas van a quedar para el segundo parcial. ¿Estamos? Con lo cual, entonces, primera parte, ubicación de la materia. Ya más o menos van captando esa función administrativa como eje temático central, no exclusivamente del Poder Ejecutivo, aunque sí es la principal función que le asigna la Constitución. El jefe de gabinete es el jefe de la Administración General del país,
residualmente los restantes poderes. Por fuera de esos 3 poderes del Estado y sus entes descentralizados, vamos a encontrar otras personas que están reconocidas en el propio texto del Código Civil y Comercial, de derecho público, que desarrollan función administrativa, de derecho público no estatal, es decir, aquellas que tienen prerrogativas que el Estado le ha dado para determinadas competencias específicas, como los colegios o los consejos profesionales que dicen la ley, para el poder de policía de la matrícula, y otras personas, dice también el Código Contencioso Administrativo en ejercicio de función administrativa. Lo que va a diferir es la prueba, que es lo que cuando yo presumo que es el ejercicio. Cuando se trata de entes públicos o entes estatales, existe la presunción de que los han realizado en ejercicio de la función administrativa. Cuando no es el caso de las personas de derecho público estatal, esa presunción no rige, por lo tanto debo demostrar y probar que constituye una cuestión contencioso-administrativa en tanto esté regulado por normas del derecho administrativo. Y en ese caso dice otras personas, así en una forma amplia. Quiere decir que puede haber personas humanas o personas jurídicas que también vía, por ejemplo, otorgamiento de una concesión que le efectúe el Estado, en el caso de una concesión de un servicio público, en el caso de contrato de concesión de contrato de obra pública, cuando el Estado le concede a ese particular, a esa persona, sea humana o jurídica, la ejecución o la prestación de determinado contrato, y este contrato origina un incumplimiento o una situación que esté regulada por el derecho administrativo, va a configurar ejercicio de función administrativa por estas otras personas y va a ir al fuero contencioso administrativo. Todo esto en principio parece como que no es tan nítido. En realidad hay otros países donde este tema ya ni siquiera se discute, con lo cual el abogado no tiene la necesidad de estudiar si esto es contencioso administrativo o no, porque directamente los enumera. Estos son los contratos administrativos, donde yo sé que estos contratos, cualquier incumplimiento, me tengo que dirigir al fuero contencioso administrativo, si surge alguna cuestión en sede judicial. Pero acá tengo que saber la naturaleza jurídica del contrato y no equivocarme, porque si me equivoco en su naturaleza jurídica y no distingo ese contrato, no participa de la naturaleza de un contrato típicamente administrativo, la jurisdicción será la ordinaria civil y comercial, y a lo mejor corro el serio riesgo que cuando, o a la inversa, es administrativo y voy a la sede civil y comercial, cuando me dicen que no es competencia de ese ámbito, corro el serio riesgo de llegar tarde al órgano competente jurisdiccional. Y perdí, y constituyó un error ya de base en no distinguir la naturaleza del contrato. Entonces, es importante, es una cuestión a dilucidar, que hay determinadas materias, determinadas situaciones, determinados aspectos que las normas van a decir que van a estar reguladas por el derecho administrativo. En tanto estén reguladas por el derecho administrativo, yo ya tengo que estar agudizando mi oído y focalizando mi sentido para decir cuál es el tribunal competente. No lo voy a tener enumerado tan específicamente, este contrato, sí, este listado así tan claro. Algunos son nominados y típicos con los cuales no vamos a tener demasiados problemas para darnos cuenta de que sí o sí tenemos que ir al fuero contencioso administrativo. Pero hay otras situaciones que no son tan taxativas, ni son tan claras, tan nítidas, pueden llegar a generar cierto nivel de duda respecto a cuál es el órgano jurisdiccional competente. Pero bueno, esto es un poco para
para que vayan de alguna manera consustanciándose con la terminología, con la definición, con los conceptos, con el eje temático central de la materia, con que no lo vean alejado de la realidad, como no lo vean como algo abstracto. Esto es algo que nos impregna a nosotros en nuestra vida diaria. Por eso siempre les digo, chicos, fíjense, tienen una ventana, asómense. ¿Qué ven? Que en determinados distritos vemos arbolitos, chalet, zonas residenciales. En otros lugares hay edificios de máxima altura, otros de menos. ¿Y eso qué es? Y eso es el poder de policía, que es esencialmente local, que es un instituto que se estudia acá en el derecho administrativo, que tiene que ver con las zonificaciones, con el código de ordenamiento territorial que cada jurisdicción va a establecer y que nos va a decir, bueno, usted compró un lote acá, bueno, sí, pero puede construir tantos metros cuadrados, este es el FOT, el FOS, el factor de ocupación total, este es el retiro de frente, este es el retiro lateral. Por supuesto que a veces se conceden excepciones, mal o bien, pero han existido excepciones a ciertas normativas. Pero bueno, esos códigos tratan de regular esas cuestiones, esos conceptos básicos que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito urbanístico y edilicio, son valoraciones propias del ordenamiento local, es derecho público, es derecho administrativo, es potestad, poder de policía en materia urbanística, que es un tema que lo vamos a ver acá. El tema de los horarios, el tema de las restricciones, ¿por qué solamente se encuentra, por ejemplo, exceptuado el culto católico del poder de policía y no los restantes? Bueno, porque de acuerdo al artículo 2 de la Constitución es el culto sostenido, ¿no es cierto?, por el gobierno federal. En consecuencia, ese sostenimiento implica sostenimiento también desde el punto de vista económico, más allá de las tradiciones y de las creencias. ¿Esto es incompatible con la libertad de culto? No, la libertad de culto existe. Lo que quiere decir es que los restantes cultos, para poder ser desarrollados en el ámbito del territorio nacional, necesitan previamente inscribirse en un registro, que es el registro de cultos, dentro del ámbito de un ministerio, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tienen que presentar sus estatutos y en función de ellos, si reciben autorización, podrán desarrollar ese culto en el territorio nacional. Esta es la cuestión de un régimen de secularidad o de ejercicio del poder de policía en materia de culto, que oportunamente veremos. Entonces, función administrativa con este criterio amplio. El Estado, una función centralizada en un poder, porque la Constitución se lo asigna en primer lugar, residualmente en los otros dos restantes poderes. Salimos del Estado y encontramos otros entes descentralizados, entes autárquicos, entes autónomos, que también van a desarrollar función administrativa, y seguimos avanzando y vamos a encontrar otras personas de derecho público que no son el Estado, pero que el Estado le dio ciertas prerrogativas en ciertas materias, como en el caso de los colegios, los consejos, también las cajas previsionales cumplen función administrativa, y otras personas, como pueden ser los concesionarios de servicios públicos, de obras públicas, a quienes el Estado, para la ejecución y el cumplimiento de esos contratos, les inviste de determinadas delegaciones, de determinadas potestades, y en consecuencia, en consecución de la finalidad de ese contrato, algunas de las cuestiones que se susciten entre el concesionario y el usuario pueden llegar a ser materia contencioso administrativa, en tanto estén reguladas por el derecho administrativo, porque ahí también hay un ejercicio de función administrativa.
Fíjense que las tarifas de los servicios públicos tienen un régimen específico, donde intervienen también los entes reguladores. Los entes reguladores participan en su naturaleza jurídica de un carácter especial, que es la descentralización. Carácter. Es una técnica organizativa que oportunamente veremos en la próxima clase ya. Es una técnica de organización administrativa permanente, la descentralización. Y dentro de esa descentralización, la naturaleza jurídica de estos entes reguladores entran, ¿no es cierto?, como entes autárquicos en su funcionamiento, que también ejercen función administrativa. Y otras personas, ya les dije, humanas o jurídicas, vía ejecución de determinados contratos, también eventualmente pueden estar desarrollando función administrativa, en tanto esté regulada esa situación por el derecho administrativo. Entonces, con esa visión así amplia de función administrativa es que debemos encarar y abordar el ejercicio de la actividad administrativa en el entendimiento de un concepto como de acto administrativo, por ejemplo. Teniendo en cuenta que ustedes normalmente cuando vienen a esta, a ver qué hora es, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bien. Vienen a esta materia ya con algunos conocimientos de derecho civil y con terminología más específica del derecho civil que del derecho público. Entonces, es probable que ustedes piensen, por ejemplo, en la idea de capacidad, de la cual se habla en relación a las personas humanas. Si nosotros queremos trasladar esa idea, que tal vez ya en la introducción que les dio Pesia hayan hablado de esto, al ámbito del derecho público, no vamos a decir tal ente, tal órgano es capaz de, vamos a decir, tiene competencia para. Y ahí tenemos otra noción básica que tenemos que entrar a ver en qué consiste. Competencia, que es fundamental. El Estado en sí y la administración pública tienen que distinguir. El Estado no tiene una doble personalidad. Esto está claro ya desde hace muchos años. La doctrina clásica, antigua, distinguía y decía, a veces el Estado en sus actividades se comporta como un particular. Entonces, ese tipo de actividad que desarrolla cuando se comporta como un particular va a estar regulado por normas de derecho privado. Y cuando se comporta en el ejercicio del imperium propio del Estado va a estar regulado por normas de derecho público. Bueno, eso ya fue. El Estado no es esquizofrénico, tiene una única personalidad. El Estado es siempre persona de derecho público. Esto tiene que quedar claro ya desde el base. Cuando nos referimos al Estado-nación, al Estado-provincia, al Estado-municipio, ese Estado siempre tiene una única personalidad y es siempre de derecho público, partiendo de la propia definición y caracterización que hace el Código Civil y Comercial Unificado. Lo que pasa es que a veces los contratos que celebra o los reglamentos que emite o determinadas situaciones en las que intervienen pueden eventualmente estar, ¿no?, siendo objeto de regulación por normas de derecho privado, como cuando les di el ejemplo del contrato de locación. Según cual sea la situación del Estado como locador o como locatario, en un caso va a estar regulado por normas de derecho administrativo y en el otro por normas de derecho civil y comercial como cualquier particular. Si nos referimos a sus bienes, el Estado siempre es de derecho público, pero sus bienes pueden ser bienes del dominio público indubitable, pero también puede tener bienes que pertenezcan a su dominio privado. Y esa determinación de bienes, esa distinción de bienes públicos y de bienes privados, también van a ver
que está establecida en el Código Civil Comercial Unificado, y de ahí proviene y lo tomamos. Por eso vemos que existen muchos puntos de contacto y de reenvío entre ambas materias. ¿Esto significa que tiene doble personalidad? No, el Estado tiene una sola personalidad, pero a veces sus bienes, al pertenecer a regímenes distintos, van a estar regulados por normas distintas. El Estado, respecto de sus bienes del dominio público, tiene un régimen distinto, son inalienables, son imprescriptibles, están fuera del comercio. Es decir, yo me puedo sentar 20 años en la Plaza San Martín, pero no la voy a poder usucapir la Plaza San Martín, porque es un bien del dominio público. Por ende, no corre, ¿no es cierto?, esa posibilidad de la usucapión. Ahora, si se trata de un lote fiscal, cuando se habla de bienes fiscales, generalmente se alude a esa vieja idea del fisco, aludiendo al Estado como persona jurídica privada, cuando actuaba en relación al ámbito privado. Ahora ya vimos que es una sola personalidad, pero sus actos, sus contratos o sus bienes pueden tener distintas regulaciones. Si se trata de un lote fiscal que no está afectado a la satisfacción específica de una utilidad pública determinada, y el Estado respecto de ese bien debe comportarse como se comporta o debería comportarse cualquier particular. ¿Por qué? Porque debe guardar, ¿no es cierto?, los mismos recaudos y obligaciones que tiene un particular. Si no lo cuida y alguien ingresa y establece la usucapión, antes de que esto se produzca, es obligación del Estado promover una acción, porque no tiene, digamos, lo que se denomina una tutela ejecutoria en relación a esos bienes del dominio privado. Se debe comportar como cualquier particular y en consecuencia va a tener que ir a pedir a un juez, en forma indirecta, es decir, uno puede per se desalojar ese bien, va a tener que tramitar una acción de desalojo, una acción posesoria, un interdicto para recuperarlo, cualquiera de las acciones o interdictos que se ve obligado a un particular cuando, por ejemplo, se ve desposeído de un bien por sea por una intrusión, sea por un usucapión o por lo que fuere. Pero respecto de esos bienes, entonces debe comportarse como cualquier particular. Y no tiene ejecutoriedad en sentido propio, que después vamos a ver la diferencia entre eso y el bien del dominio público indubitable, donde sí tiene ejecutoriedad en sentido propio, es decir, que puede prescindir de ir a la instancia judicial, puede per se disponer la liberación de ese bien indebidamente ocupado. Ustedes me dicen una autopista, una plaza, una avenida, una ruta, está indebidamente ocupada y es un bien del dominio público indubitable, es decir, no tenemos ninguna duda que está afectado a un uso común público. El Estado no necesita acudir a la instancia judicial, tiene ejecutoriedad en sentido propio, puede hacerlo con el auxilio de la fuerza pública, que no se hace, que muchas veces no se hace en forma directa por distintas evaluaciones de mérito, oportunidad o conveniencia que tenga el poder administrador, y prefiere acudir a la instancia judicial. Ojo que muchos jueces le dicen, es potestad suya, usted lo puede hacer, y no hace en lugar. Es posible, cualquiera puede ir a plantear, también el Estado puede ser parte actor y solicitar a un juez que ordene, pero eso no significa que no esté dentro de su competencia el poder hacerlo en relación a los bienes de su dominio público con el auxilio de la fuerza pública. Es decir, listo, la plaza es para ser usada por todos, la avenida, la calle, esto es para ser utilizado por todos, no por un grupo determinado durante, como suceden los acampes, por ejemplo, por tiempo indefinido y prolongado. Existe ejecutoría en sentido propio, más allá de si en la práctica y políticamente luego lo resuelven de otra manera. ¿Tiene atribuciones? Sí, tiene atribuciones. Doctora, una consulta en relación a eso. Sí.
¿Esa ejecutoriedad propia que tiene el Estado respecto de ese tipo de bienes, es facultativa o es un deber que tiene? Digamos que si está dentro de su competencia, diría, me inclinaría a decir que si bien tiene la facultad de poder ir, como dije recién, al Poder Judicial, está dentro de sus atribuciones hacerlo. Si pasa algo y no lo hizo, siempre pensemos por lo contrario, para llegar al sentido común más próximo al deber ser. ¿Qué pasaría si en una situación concreta donde el Estado tiene ejecutoriedad en sentido propio no hace nada por impedir que eso siga sucediendo? Ahí vamos a encontrar seguramente quienes le van a atribuir responsabilidad ¿A quién le vamos a atribuir? Se cae un edificio, materia de seguridad, poder de policía. ¿De quién es? Y se cayó el edificio, el poder de policía en materia urbanística y edilicia que lo tiene en el orden local la municipalidad. Entonces, vamos a decir, y en primer lugar la responsabilidad de no haber intervenido corresponde, no hay enclaves, no porque se trate de, por ejemplo, del juzgado federal, o tiene una deficiencia edilicia y se cayó. Bueno, pero es obligación del gobierno nacional porque es un juzgado federal. Más allá de que existen reglamentaciones específicas en materia de edificación y todo lo demás, en determinados ámbitos, el poder de policía no reconoce enclaves. A ver si distinguimos entre dominio y jurisdicción. El poder de policía es local, abarca todo, en relación a todos aquellos aspectos que sean materia de atribución del régimen municipal, por ejemplo. Si el régimen municipal tiene atribuciones en materia de sanidad, en materia de tránsito, en materia de edilicia, en materia urbanística, y algunas en concurso con provincia o con nación, en materia de ruidos molestos, o sea, todo lo que está enumerado en las valoraciones que tienen que ver con la preservación de la seguridad, la salubridad, la salud pública. Es obvio que si entra dentro de sus competencias, el ejercicio de la competencia, una de las características que tiene es la obligatoriedad. De ahí pueden inferir, ¿cierto? Sí, profesora. Es el grado de aptitud que tiene un órgano para poder actuar en forma legítima. Y una de las características de la competencia es la obligatoriedad, la irrenunciabilidad, la improrrogabilidad, entre otras. Salvo que la sustitución o vocaciones estuviesen permitidas, que después vamos a estudiar más específicamente. Pero debe ser ejercida, es obligatorio que sea ejercida. El funcionario no puede decir, ¿la ejerzo o la dejo de ejercer? La competencia es obligatoria. Y es el grado de aptitud para actuar legítimamente que tiene ese órgano o ese ente. De tal forma que a veces puede optar, nadie le niega la posibilidad, pero puede correr también con el resultado de un no. El juez le dice, señor, usted tiene atribución para desalojar o desocupar este bien, ¿por qué me lo viene a pedir a mí? En muchas situaciones, en muchos fallos, el Poder Judicial no ha hecho lugar a ese tipo de solicitud planteada desde sede administrativa. Ahora, convengamos, a veces hay situaciones que desbordan demasiado, ¿no? Desde el punto de vista social y por una cuestión de cautela, es como que el funcionario trata de preservar su accionar e ir a una instancia judicial que obligue a. Pero no significa que no pueda hacerlo, que no deba hacerlo per se. Lo va a solicitar porque no quiere asumir de alguna manera el hecho de un desalojo que puede generar algún tipo de consecuencia. Pero esto no significa que no esté dentro de las posibilidades que tiene, de la autotutela ejecutoria.
así se denomina, que rige pura y exclusivamente, ojo, rige pura y exclusivamente en relación a los bienes del dominio público individual, es decir, respecto de aquellos donde no tengamos ninguna duda que se traten de bienes del dominio público, porque a veces decimos bien del dominio público porque es del Estado, y ya vemos que el Estado puede tener también bienes que pertenezcan a su dominio privado, y ahí no podemos ir con una topadora a sacar lo que nos molesta. Excepto, como también en relación a los bienes de los dominios de los particulares, que también existe en la Constitución provincial un artículo que prevé la posibilidad de la autotutela ejecutoria, cuando está comprometida la salubridad pública. Entonces ahí no haría falta una orden de allanamiento judicial, ni un pedido de orden judicial, bastaría un decreto del intendente, por supuesto previas informes de lo fáctico y de lo jurídico aplicable, los antecedentes del caso, donde digan que realmente, por ejemplo, si existiesen roedores o algún otro tipo de plaga, que ponga en peligro por esa situación de descuido y de abandono en que se encuentra un inmueble de un particular, la salubridad pública, la administración municipal, en este caso sería un ejemplo de ejecutoría en sentido propio, puede con un decreto ingresar a los efectos de eliminar exclusivamente todos aquellos elementos o cosas que estén realmente provocando esta afectación a la salubridad pública. Y a ese solo efecto, dice la Constitución, es decir, no puede entrar para hacer otras cosas. Tiene que, si entra, está autorizado a hacerlo para eliminar aquello que está provocando o afectando la salubridad pública, y nada más. Tampoco tiene ejecutoriedad en sentido propio en materia de seguridad, excepto en una situación inminente y de emergencia, donde deba actuar ya. Debe solicitar orden de allanamiento judicial en cuestiones de seguridad en inmuebles. Es decir, tiene ejecutoriedad en sentido impropio, porque necesita ir al Poder Judicial a solicitar una orden de allanamiento, con un poco de suerte que también a veces lo concedan en tiempo y forma, porque lleva todo un procedimiento solicitar el allanamiento para poder ingresar y decir esto o aquello en materia de edilicia. Entonces es bastante complejo en la casuística. Bien, entonces vemos que el Estado no tiene una personalidad doble, tiene una personalidad única. Sus contratos, sus bienes pueden estar regulados en unos casos por normas del derecho privado y en otros por normas del derecho administrativo, pero eso no cambia la personalidad del Estado. Esto también lo tienen que tener en cuenta. En relación, estábamos diciendo, a la terminología. ¿Por qué cambia? ¿Por qué no hablamos de capacidad y de competencia? Porque nos estamos refiriendo básicamente a entes jurídicos, a personas jurídicas, generalmente públicas, estatales o no estatales, o personas jurídicas privadas, y también a personas humanas, pero nos estamos refiriendo en tanto estén desarrollando el ejercicio de esta función administrativa. Y para ello el término, la denominación es la competencia, es saber si tienen ese grado de aptitud explícitamente otorgado por una norma, que es la norma fundante, o al menos implícitamente contenido dentro de lo explícito para celebrar ese contrato, para desarrollar esa actividad, para hacer lo que está haciendo, o para saber lo que no está haciendo. Ese haz de atribuciones que tiene ese órgano o ente para actuar en forma legítima es lo que se denomina competencia. Es tan importante la competencia que todo lo que se haga por fuera de ella, es decir, con incompetencia en razón de la materia, con incompetencia en razón del territorio, con incompetencia en razón del grado, es el único caso que traería aparejada la anulabilidad. En los demás casos,
incompetencia en razón del tiempo también. En todos estos tres últimos supuestos que responden a la clasificación de la competencia, la consecuencia es la nulidad absoluta de las decisiones. Y acá ya, al hablar de nulidades, le estoy hablando de la consecuencia con que la ley sanciona la existencia de vicios o defectos en la actuación, en la emisión de determinados actos administrativos. Es el aspecto, digamos, patológico. Primero vamos a hablar de los elementos y los requisitos esenciales de validez de los actos, y para que ellos sean válidos, para que ellos sean perfectos. En tanto alguno, o todos, o algunos de ellos, no estén presentes, o estando presentes, están seriamente viciados, como es en el caso de la incompetencia, en razón de la materia, en razón del tiempo, en razón del territorio, excepción hecha, en razón del grado, que es saneable y solamente trae la nulidad. En los otros tres supuestos, la consecuencia con que la ley sanciona esas situaciones es la nulidad. Entramos en el terreno de lo viciado, de lo patológico, y esa consecuencia se denomina nulidad, que es la teoría de la invalidez del acto administrativo que vamos a ver después de haber visto lo válido, lo perfecto, lo regular, porque si no sabemos primero qué es lo que debe contener para ser válido un acto administrativo, mal podemos empezar a ver lo irregular, lo imperfecto, lo nulo de nulidad absoluta o anulable. Eso lo veremos oportunamente en las clases subsiguientes. Entonces, hoy, derecho administrativo, su ubicación como rama del derecho público, eje temático central, función administrativa ejercida por quienes. Una finalidad que es el interés público. Ese interés público que cuando se encuentra desviado, ese elemento teleológico finalista, obviamente va a traer también aparejada la nulidad de las decisiones, por desviación de poder, por arbitrariedad, por irrazonabilidad. Este elemento oportunamente lo veremos también al estudiar los requisitos esenciales de validez del acto administrativo. Vimos un poquito, y después lo vamos a desarrollar en la clase que viene, de competencia, como ese grado de aptitud que tiene un órgano en mente para poder actuar en forma legítima. Vimos de dónde provienen la clasificación y la distinción de las personas de derecho público, las estatales, las no estatales, que son las que nos importan a los efectos del ejercicio de la función administrativa. Y vemos cómo la terminología, los institutos, muchas veces varían en relación a esta idea que ustedes traen del ámbito del derecho civil, si bien estamos tratando de encontrar los puntos de contacto y de reenvío. ¿Por qué acá no podríamos decir que el Estado no puede volver sobre sus propios actos, sino que al contrario tiene la obligación de volver sobre sus propios actos si se equivocó? Es decir, la teoría de los actos propios es de aplicación en el ámbito civilista. Es decir, si yo dije blanco una vez y ahora no puedo decir, bueno, no, pero como que me equivoqué, no voy a cumplir con lo que me comprometí en un contrato, no puedo alegarlo eso en el ámbito civil o privado. Ahora, en el ámbito del derecho público, si el Estado advierte que una decisión que adopta es lesiva al interés público, no solamente tiene la facultad, tiene la obligación de solicitar la anulación de esa decisión si es que no puede revocarla en sede administrativa, porque ya comenzó a surtir efectos. Tiene la obligación de solicitarla porque la consecución del interés público es lo que inviste al ámbito de esas actividades de una connotación, de una conceptualización diferente a la del ámbito privado. Entonces, no solamente puede, debe, si se equivoca y su decisión resultó inoportuna o incompatible con el interés público,
debe solicitarle al juez transformarse en parte actora y solicitarle al juez que dicte la propia anulación de su decisión. Señor juez, vengo a decir que la decisión adoptada resulta lesiva al interés público, para darle una forma. ¿Y esto es factible? Sí, no solamente es factible, está previsto, está regulado en el ámbito nacional, en la propia Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y es lo que se denomina la denominada acción de lesividad, que tiene la característica de tener al Estado como parte actora. Es el propio Estado el que tiene la obligación de solicitarle al juez que deje sin efecto un acto dictado por ella misma, pero que ya no lo puede revocar en sede administrativa, por resultar lesivo, de ahí el nombre de acción de lesividad. Todo esto lo vamos a volver a ver específicamente dentro del aspecto procesal y procedimental, no se preocupen, es nada más que un pantallazo para darles la idea. Esto parecería como que en el ámbito privado no me suena que lo pueda hacer, que yo pueda ir y decir, bueno, como me equivoqué, entonces ahora no cumplo, vengo a solicitar al señor juez que deje sin efecto el contrato que firmé. No es lo mismo, porque en el ámbito del derecho público, en la filtración del interés público, lo que obliga al Estado a solicitar que anulen su propia decisión. ¿Estamos? Entonces, este paso, si bien encontramos puntos de contacto y de reenvío que van atravesando todo el interés público, es el elemento distintivo que inviste a cada uno de sus institutos de ciertas particularidades que hacen que no utilicemos la misma terminología o que ciertos principios que son de aplicación en el ámbito del derecho privado, trasladados al ámbito del derecho público, específicamente del derecho administrativo, tengan como una suerte de inversión, ¿no? De ser aplicados e interpretados en un contexto y de una manera diferente. Es el interés público, recuerden, lo que hace que estos institutos tengan ciertas particularidades propias y que hacen a la autonomía, además de esta materia. Bien, no sé si quieren preguntar algo. Yo creo que estamos llegando ya en horario. En la clase próxima ya vamos a entrar. Yo tengo una pregunta, pero no de lo que usted dio en este momento. Yo lo que quiero preguntarle es el tema de los contactos administrativos que está en el campus, que muestra un video, pero dice que no se encuentra el video como deshabilitado o eliminado del video. ¿Podría volver a subir esos videos como para poder verlo en la casa? Estos videos no los subí yo, no los tengo. Eso se lo deberían pedir al doctor Pesia, que lo subió él Bueno, en el cuatrimestre. Porque estuve mirando todos los enlaces que hay en el campus, que son todos videos y todos aparecen como deshabilitado, eliminado, como que no hay acceso. O sea, le escribo a él directamente. Sí, desconozco. Informáticamente, después del receso, a veces nos encontramos con esas lamentables novedades. Después aparecen, pero a lo mejor en algún otro formato, en algún otro sitio, en archivos. Por ejemplo, yo tenía lo del Código Contencioso Administrativo todo desarrollado el año pasado, y voy al siguiente cuatrimestre y no estaba. Y un día me puse a rastrear y lo encontré que lo habían ubicado en otro archivo. Entonces suele pasar que después de cada receso hacen como una suerte de limpieza del campus y reubican determinados temas o contenidos. A mí no me han consultado en particular, sí me han dicho la semana anterior que era para si se quería ampliar los contenidos o poner, pero como yo vi que estaban todos los contenidos, la verdad que no advertí esto que usted me dice. Que no se tiene acceso al video. Bueno, no se preocupe, gracias. Pero yo no lo tengo. De todos modos yo le voy a comunicar al doctor Pesia, pero ustedes háganle saber para ver si lo puede volver a poner en el campus como corresponde. O hablar con alguien del campus para que vuelva a poner el mecanismo de acceso, porque a veces no es que desaparezcan, sino que el acceso a eso se instrumenta, no sé, yo desde el punto de vista informático no les puedo dar demasiadas explicaciones, no las sé, pero pasan, esas cosas pasan
nada se pierde, todo se transforma. En algún momento vuelven, estarán en la nube, estar en la nube, en algún momento vuelven a tierra y los vemos. Ustedes, cuando lo vean a Pesia, si es que todavía no me dio respuesta a mí, yo le voy a escribir igual por WhatsApp y le voy a hacer saber de esto. ¿Pasa con todos o con ese video solo? Pasa con todos. Pasa con Pasa con todos. Con los Ok. introductorios del profesor Hutchinson también. No están disponibles. No sé qué le dicen entonces. ¿Y qué les aparece a ustedes en pantalla? Que no están disponibles. O sea, Que no yo están los vi, disponibles. yo los vi y estaban El todos autor los ha eliminado. Solamente está el texto que dice función administrativo y un texto más, pero el resto no, como deshabilitado está. Yo los vi en el campus, por eso me pareció que estaba todo normal. Les estoy hablando de hace 10 días atrás. No sé qué pasó. Bueno, deben estar en otro archivo, los deben haber Nos guardado. comunicamos con el doctor Pesia y en todo caso, si hiciera falta, con alguien del sector informático del centro de Claro, estudiantes. el campus, sí, sí. Perfecto, hacemos eso. Gracias, Sí, doctora. porque los tiene él, los subió él, esos videos del doctor Hutchinson, así que él debe saber de YouTube de dónde lo sacó. Y Perfecto, se lo solicitamos entonces. claro, para que los vuelva a subir o para que les habiliten de verlo. Perfecto, Subidos están, gracias. ¿sí? Doctora, Gracias, le doctora. consulto entonces, la primera parte del parcial es de la bolilla 1 a la 11 inclusive. No tengo el programa a la vista, pero Ok, bueno, listo. supongo que sí, contratos en general es la 11, normalmente sí. Sí, que es la extinción, me parece. Y con respecto a la modalidad de examen, ¿ya la tiene definida? No, todavía no, porque como les expliqué al principio, piensan que si las condiciones sanitarias van a estar dadas, van a ser presenciales, de modo que si son presenciales, la modalidad puede ser escrita o oral, pero bueno, puede llegar a ser distinta a la modalidad que adoptemos en la forma virtual. Perfecto. Eso se les va a poner en conocimiento, pienso que unos días antes, una semana antes, más o menos, lo comunicamos por el campus o a través de las clases, cuáles van a ser las modalidades o las pautas a adoptar. Lo mismo, bueno, a medida que vayamos avanzando, algún trabajo práctico también vamos a hacer. Lo de las condiciones sanitarias, la verdad, yo creo que, sinceramente, en lo que a mí respecta, soy persona ya de riesgo, por edad. Tengo una sola dosis, recontra vencida. De tal forma que sin segunda dosis y al paso que voy, lograr la inmunidad, porque eso se logra después de 14 días, realmente que lleguemos al 24 de septiembre, no sé, ojalá. Ojalá no solamente por el examen, que ustedes puedan participar, por todo, por la salud de uno, ¿no? Porque realmente somos de ese grupo de 7 millones de personas, los de esta franja etaria, que estamos, no sé evidentemente qué es lo que pasó, ni con qué criterio. Es decir, por ejemplo, el que recibió la primera dosis de AstraZeneca, la segunda dosis ya la tiene puesta, y a lo mejor tiene menos de 60 años. Y está muy bien, yo no estoy en contra de que esté vacunado el resto de la gente. Lo que estoy esperando es la solución. Yo no tuve la opción, no tuve la posibilidad de elegir. A mí me tocó el Sputnik y estoy en esta situación. Y todavía no me llegó el turno. Y cuando me llegue no sé qué es lo que me van a dar. Me darán la que puede ser Moderna, puede ser AstraZeneca, como puede ser cada tanto un Sputnik 2. Bueno, así que estoy a la espera. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en lo personal, si yo debo comunicarlo a las autoridades de la facultad, en cierta medida mi presencialidad, por la edad, la franja etaria a la cual pertenezco, la obligatoriedad de la concurrencia está bastante acotada, ¿cierto? Porque no tengo no estoy ni siquiera con la segunda dosis. Entonces, si a mí me preguntan, obviamente optaré por tomarlo en forma virtual.
a menos que habiliten a otra persona que pueda tomarlo en forma presencial. En cuyo caso se haría cargo de tomarlo en forma presencial. Bueno, gracias, doctora. Sí, es lógico lo que está Se diciendo. va viendo sobre la marcha, porque todo es cambio Sí, de es día. día a día. Pues sí, capaz que ya ahora termino y me encuentro con el turno y lo tengo. Pero, independientemente de mi situación personal, digo, en general, la situación sanitaria en general va a depender, y ojalá sea para mejor, y que podamos volver a la presencialidad. Me gustaría, yo por lo menos prefiero la presencialidad, pero bueno, veremos cómo será. Lo que ellos comunican es eso, los exámenes, en la medida de que la situación sanitaria lo posibilite, van a ser presenciales. Ahora vamos a ver cuando lleguemos al 24 de septiembre, ojalá. Bueno, Gracias, doctora. ¿alguna Listo. Muchas gracias, profesora. Vamos a ustedes. Muchísimas Bueno, gracias, doctora. a partir Muchas de gracias. a ustedes que tengan buenas noches, cuídense. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos, y a lo mejor nos conocemos personalmente, ojalá, porque esto de estar viéndonos así, la verdad, es mucho tiempo ya. Bueno, Nos vemos. Buenas noches. nos vemos, que tengan buenas noches. Chao.